Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 13 al 14 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Jesucristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y también nuestra fe. Amén. Ese es el texto base que vamos a utilizar en la mañana de hoy para hablarles acerca del tema la revelación de la resurrección de Jesucristo en el ahora. Y como les decía, pues estamos ya culminando, estamos saliendo de la celebración de la Semana Santa, fecha que culmina con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y hoy nosotros vamos a hablar acerca de este tema. Amén. Gloria a Dios. Entonces, podemos comenzar diciendo que la doctrina de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret viene a ser el fundamento o el ancla de la fe de todas las creencias del cristianismo. Y la razón de todo esto es porque la iglesia de Jesucristo nació bajo el poder sobrenatural de Dios Padre cuando resucitó de entre los muertos a su Hijo amado Jesucristo de Nazaret a través de la intervención de su Espíritu Santo. Y a partir de ese acontecimiento es que nace la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Si nosotros removemos este fundamento y no creemos en el poder de aquel que lo levantó de una manera sobrenatural de entre los muertos, entonces, ¿qué cree usted que sería de la iglesia de Jesús? ¿Dónde cree usted que estaríamos nosotros en este momento como iglesia? Yo quiero que usted lea conmigo el Salmo número 11, versículo 3. Vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 11, versículo 3, dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué han de hacer los justos? ¿Ven? Porque escúchame bien, yo no pretendo ser ofensivo con nadie, pero es por eso que hoy día la gran mayoría de las iglesias de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret son aburridas y no pasa nada extraordinario dentro de ellas, porque descuidaron este fundamento, el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y le han dado más relevancia a la consejería cristiana, a la psicología, a la psiquiatría, al entretenimiento de la iglesia, y se han olvidado de lo principal, que es lo sobrenatural de Dios. Déjeme decirle que la fortaleza de cualquier cosa en este mundo está en sus raíces o en sus bases, y la fortaleza de la iglesia debe descansar sobre el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Ese es el fundamento de nuestra iglesia y de toda iglesia. Como iglesia, nosotros necesitamos despertar y volver a los milagros. Necesitamos volver a lo sobrenatural, como al principio nosotros leemos que sucedía con la iglesia primitiva de donde nosotros venimos. En estos últimos tiempos que estamos comenzando a experimentar, donde todas las cosas cambiaron en el mundo entero, todas estas cosas nos están brindando la oportunidad para que la iglesia de Jesucristo asuma el papel o el rol protagónico que a nosotros nos corresponde,
y se haga sentir en medio de la sociedad que nos rodea. Escúchame bien, tiene que llegar a ser común entre nosotros que veamos dentro de las iglesias a los paralíticos caminar, a los ciegos ver, a los mudos hablar, a los sordos oír y a los muertos revivir. Tiene que ser para nosotros algo común ver a la gente salir, que en vez de salir a comprar los medicamentos contra cualquier virus o contra cualquier enfermedad que el diablo se le ocurra desatar sobre la humanidad, en vez de salir a comprar el medicamento en la farmacia, vengan a la iglesia a buscar que Jesucristo de Nazaret los sane. Esa tiene que ser nuestra misión en estos últimos tiempos. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Váyase conmigo al libro de los Hechos en el capítulo 4. Nuevo Testamento. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 33. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 4, versículo 33 dice: y con gran poder, fíjese, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. ¿Ya usted ven? Repito, y con gran poder los apóstoles de Jesucristo daban testimonio de la resurrección de su Señor Jesús, y abundante gracia era uno de ellos. ¿Ya usted ve? Esto es lo que tiene que suceder con todos los miembros de la iglesia de Jesucristo. Todos debemos comenzar a hablar de un Cristo vivo. Todos debemos comenzar a hablar de un Cristo real. Y de esta manera nosotros vamos a provocar las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios sobre la gente que está a nuestro alrededor, de la gente que nos rodea. Yo le pido al Espíritu Santo de Dios que te quite la venda de los ojos que te impiden recibir esta revelación y que te revele hoy esta palabra que el Señor te está trayendo a tu vida. ¿Cuántos me dicen amén allí donde están? Amén. Gloria a Dios. Entonces, comencemos haciéndonos esta primera pregunta. ¿Qué es una revelación? ¿Qué es una revelación? La palabra revelación es la palabra del idioma griego apocalipsis o apocaluxis, y ella significa sacar algo de lo oculto para traerlo a la luz. Ella significa descubrir un misterio o algo secreto para traerlo a la verdad. Eso es lo que significa la palabra revelación, la palabra de los originales griegos apocaluxis. Ahora, la revelación de la palabra de Dios es una pequeña porción del conocimiento o sabiduría de Dios que viene a nuestra mente por medio del Espíritu Santo en el ahora, en el momento, es decir, en el momento determinado cuando más lo necesitamos, aparece una palabra de Dios fresca, revelada en nuestra mente, y eso se llama en teología rema, cuando viene la palabra de Dios a nuestra mente. A través de una revelación de la palabra de Dios, tú puedes experimentar en carne propia la verdad cruda de Dios. Y Dios, déjeme decirle, que desea revelarse en la vida del ser humano para que lo conozcan tal cual como Él es. Dios no desea que tú lo conozcas como alguien histórico o como alguien místico, sino que tú lo conozcas como alguien que está vivo, alguien que es real, alguien que está a tu lado y que te quiere ayudar con su poder sobrenatural, alguien que te puede sanar ahora mismo de cualquier enfermedad, alguien que te puede resolver tu problema familiar en este mismo instante, alguien que te puede hacer un milagro en tu cuerpo ahora, ya, en el presente. Y cuando tú sientes eso dentro de ti, eso se llama revelación de parte de Dios
y eso es impulsado por el Espíritu Santo del Señor. Amén. Si se me cae la señal, dentro de un minuto usted se queda allí y nos volvemos a reconectar, porque se me están agotando los primeros 40 minutos. Entonces prosigo. La revelación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret es lo que diferencia al cristianismo del resto de las religiones del mundo, del budismo, del hinduismo, del islamismo. Es decir, que Buda un día murió, pero más nunca resucitó. Mahoma un día murió y más nunca resucitó, y todos ellos quedaron en la historia de la humanidad. Pero nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, dicen las Escrituras que murió al igual que todos, pero también dicen las Escrituras que al tercer día resucitó, porque la muerte no lo pudo retener y se levantó de entre los muertos y dejó la tumba vacía. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Proseguimos conectados con la presencia del Señor. Estamos haciendo un pequeño paréntesis, un pequeño break para reconectarlos con otras señales, porque estamos transmitiendo en vivo desde la isla La Palma, Comunidad Canaria, para el mundo entero. Y estamos llegando, para la gloria de Dios, estamos llegando al continente centro y suramericano. Estamos llegando a la ciudad de Arequipa, en Perú. Estamos llegando a la ciudad de Manta, en Ecuador. Estamos llegando a la ciudad de Valencia, en Venezuela. Estamos llegando a otras regiones del mundo, gracias a la tecnología que el Señor nos ha venido brindando en estos últimos tiempos. Porque, como dice la palabra, que al final de todos los tiempos, este evangelio iba a ser predicado hasta el último rincón de la tierra. Amén. Entonces, ya tenemos nuevamente la señal, ya tenemos nuevamente la conexión, y veníamos diciendo que la revelación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret es lo que hace diferente al cristianismo con respecto al resto de las demás religiones del mundo. Es decir, nos hace diferente del budismo, nos hace diferente del hinduismo, nos hace diferente del islamismo, porque los líderes de cada una de estas religiones un día vinieron a este mundo, murieron y no volvieron a resucitar, como el caso de Buda, el líder del budismo, como el caso de Mahoma, el líder del islamismo. Pero nuestro Señor Jesucristo de Nazaret no quedó en la historia como quedaron ellos. Nuestro Señor Jesucristo de Nazaret trascendió y fue mucho más allá, porque al igual que Mahoma, al igual que Buda, Jesucristo de Nazaret vino a este mundo y dicen las Escrituras que murió, pero también dicen las Escrituras que la muerte no le pudo retener, que al tercer día se levantó de entre los muertos, que al tercer día resucitó, se levantó, dejó la tumba vacía y hoy día vive en mi corazón, en tu corazón y en el corazón de todos aquellos que le quieran recibir como el Señor y el Salvador de la humanidad. ¿Ya usted ve? Entonces, esto es lo que diferencia al cristianismo del resto de las religiones del mundo, en que nuestro líder, en que nuestro fundador no quedó en una tumba, sino que se levantó de entre los muertos, resucitó y hoy día vive en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a leer lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14.
No es este. 2:24, perdón, es Hechos 2:24, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 24. Dice, al Dios levantó, están hablando de Jesús, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellos. Era imposible que la muerte pudiera retener a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, porque no había motivo, no había razón, no había pecado en la vida de nuestro Señor Jesús de Nazaret, y por eso la muerte tuvo que soltarlo, no pudo retenerlo, y por eso resucitó y se levantó de entre los muertos. Amén. Gloria a Dios. Entonces surge otra pregunta. ¿Qué significa la palabra resurrección? La palabra resurrección significa regresar de la muerte. También significa volver a vivir. Significa levantarse de entre los muertos. Y también significa regresar a la vida para más nunca volver a morir. Esto quiere decir entonces que Jesucristo de Nazaret no está muerto. Él está vivo, sentado a la derecha del Padre, esperando que se cumplan todas las cosas para venir hasta las nubes y llevarse a su novia que está esperando por él. ¿Me dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, resucitar es diferente a revivir, porque el que revive en algún momento tiene que volver a morir, como sucedió con el caso de Lázaro y algunos otros que quedaron descritos en la Biblia, que revivieron, se levantaron de entre los muertos, pero en algún momento volvieron a morir. Pero con Jesucristo de Nazaret no sucedió así, porque Él resucitó, se levantó de entre los muertos para no volver a morir más nunca, y está sentado ahora a la diestra del Padre. Amén. Gloria a Dios. Ahora escúcheme esto. Para la iglesia, la palabra resurrección significa la continuación de la vida de Jesucristo de Nazaret aquí en la tierra, pero ahora a través de su iglesia, la cual quiere decir que ese poder que lo levantó a él de entre los muertos, ahora reside entre nosotros, está con nosotros, está sobre nosotros y está dentro de nosotros y se llama el Espíritu Santo de Dios. ¿Me dice amén? Oh, yo no sé usted, pero yo me estoy emocionando, yo estoy sintiendo una emoción y le voy a invitar a que usted vaya al libro de Romanos capítulo 8. Vamos a leer lo que dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 11. Mire lo que dice. Romanos 8:11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Esto es motivo para alegrarse. Esto es motivo para estar emocionado, porque ahora el mismo espíritu que se movió en la persona de Jesucristo de Nazaret, el mismo espíritu que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, ahora vive en mí, vive en ti y en el corazón de todos aquellos que lo reciban como Señor y como Salvador. Vaya lo que dice el libro de Efesios capítulo 1, rápidamente. Libro de Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Mira lo que dice. Efesios 1, 19 y 20 dice, están hablando de Jesús, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros
los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Repito, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Ya usted ve, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a la diestra del Padre, para la gloria y para la honra de tu santísimo nombre. Ya usted ve. Ahora, vaya lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Mire cómo dice esta porción. Filipenses, capítulo 3, versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Es decir, que es motivo de gozo, es motivo de alegría que usted sepa que el Espíritu que operó en la vida de Jesús, el Espíritu que no permitió que la muerte pudiese retener a Jesús, ahora mora y vive en el corazón de todos aquellos que creen en ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Es decir, que vive en tu corazón en este momento y vive en mi corazón. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Escúcheme esto ahora. Escúcheme. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario a favor de toda la humanidad fue una demostración de amor. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos fue una demostración del poder sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y ahora ese mismo poder descansa sobre ti, descansa sobre mí y descansa sobre todos aquellos que hemos creído en el Santo Hijo de Dios. Amén. Amén. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, no sé si usted me está captando, no sé si usted me está siguiendo, pero lo que te estoy tratando de decir, lo que te estoy tratando de transmitir es que ahora la misma vida, el mismo poder que se movía, que residía en la vida de Jesucristo de Nazaret, ahora vive en la iglesia a través de usted y a través de mí. Y Jesús también dijo que las mismas cosas que Él hizo aquí en la tierra, tú y yo también las podríamos hacer, y aún mayores que las que Él hizo. ¿Sabía usted eso? Vaya conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 12. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 12. Mire lo que dice. Está hablando nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y Él dice: de cierto te digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ya usted ve, todo aquel que cree en Jesucristo de Nazaret está llamado a hacer las mismas obras que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret hizo. Y Él termina diciendo: y aún mayores que las que Él hizo, nosotros también las vamos a hacer. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora,
La gran mayoría de las personas en el mundo conocen el sacrificio de Jesús en la cruz y les quedó grabado en su memoria como un hecho místico o como algo histórico. Pero esa resurrección de Jesús no quedó en la historia de la humanidad, ni es una teología que solo sirve para tener una referencia de Jesús, porque la teología no cambia nada ni transforma a nadie, sino que esa resurrección trascendió mucho más allá y ahora Él está vivo en tu corazón y en mi corazón y en el corazón de todos aquellos que le reciben como Señor y como suficiente Salvador. ¿Me dice amén? Amén. Gloria a Dios. Yo le voy a contar un testimonio. Yo recuerdo en una oportunidad que yo estaba predicando del poder del Espíritu Santo de Dios en mi iglesia, en Venezuela. Y de repente observé un movimiento de angustia de las personas entre la multitud, pero continué predicando y cuando terminé, se me acercaron los hermanos y me contaron que mientras yo estuve predicando, una mujer de aproximadamente 50 años de edad había sufrido un infarto cardíaco, un infarto al corazón. Y para no hacer mayor alboroto, ellos la tomaron y la llevaron a una de nuestras oficinas y a uno de nuestros médicos de la iglesia la atendió y le hizo las pruebas, le hizo un chequeo y determinó que esta persona lamentablemente había muerto, que esta persona no tenía signos vitales. Y la prueba más contundente que ella le había hecho era que, número 1, no tenía pulso. Número 2, esa persona se había puesto completamente fría. Y número 3, esa persona había relajado sus esfínteres. Es decir, se había orinado y se había defecado. Característico en una persona que sufre un paro cardíaco. Entonces, la doctora que la atendió en ese momento se recordó de la palabra del poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios que yo estaba predicando en ese momento y se aferró de esa palabra y comenzó en el nombre de Jesús de Nazaret, comenzó a reprender el espíritu de la muerte. Ahora la mujer que el mundo había entrenado con el intelecto, la mujer que había estudiado medicina, la mujer que había sido preparada para darle explicación lógica a las cosas, ahora esta mujer estaba reprendiendo un espíritu de muerte. ¿Y sabe qué? Cuando ella asumió aquella palabra y aquella autoridad, le ordenó al espíritu de la muerte que soltara a esa mujer. Y inicialmente no ocurrió nada, no pasó nada. Pero por segunda vez, ella volvió otra vez a reprender al espíritu de la muerte. Y tampoco pasó nada. Pero por tercera vez esta mujer se armó de valor y le dijo: espíritu de muerte, te ordeno en el nombre de Jesucristo de Nazaret que sueltes la vida de esta mujer ahora, ya, en el instante. Y cuando esta mujer terminó de declarar la palabra que el Espíritu Santo había puesto en sus labios en ese momento, dicen las personas que estaban allí con ella en la oficina que la mujer que estaba tendida en una cama, en una camilla, comenzó a toser. La persona que estaba acostada se levantó por sus propios medios y pidió un vaso con agua, porque eso es lo que hace el poder sobrenatural de Dios cuando una persona lo cree. No le quedó otra alternativa al espíritu de la muerte que someterse y sujetarse al nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Pero tiene que haber alguien que lo crea. Tiene que existir alguien quien se apropie de esa palabra. Lo hizo una vez, lo hizo 2 veces y a la tercera vez cuando lo volvió a hacer no le quedó otra al espíritu de muerte que sujetarse a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, aquel que ya había vencido a la muerte. Amén.
Gloria a Dios. Entonces, quien hace que tú no veas el poder de la resurrección de Jesucristo como un mito, como una teología o como algo histórico de este mundo, es el Espíritu Santo de Dios. Él es quien nos revela a través de su palabra todo el conocimiento y la sabiduría de Dios, y lo baja de nuestra cabeza y lo lleva hasta nuestro corazón y lo convierte en una gran verdad o en una gran realidad en nuestras vidas. ¿Me dice amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando tú estás pasando por un valle de sombra de muerte, o cuando estás atravesando por situaciones difíciles en la vida, no es fácil creer en la grandeza y en el poder de Dios si primero no se lo ha revelado el Espíritu Santo. Es decir, que si tú has pasado por el horno de fuego y has derramado muchas lágrimas y aún no has conseguido solución a tus problemas, yo quiero decirte que tú eres un candidato o una candidata para recibir un milagro sobrenatural de Dios en tu vida el día de hoy. Hoy mismo tú eres esa persona. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Amén. Y te quiero poner un ejemplo bíblico que está en las Escrituras. Se trata del caso de Marta y de María, las hermanas de Lázaro, al que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret resucitó de entre los muertos. Esto se encuentra registrado en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11. Usted puede leer desde el versículo 1 hasta el 40 y pico de versículos que tiene. Estas, yo le voy a ir resumiendo, o le voy a resumir el acontecimiento que aquí sucedió. Estas eran dos hermanas que tuvieron que atender a su hermano, el cual enfermó, y cada día se iba empeorando, cada vez iba peor. En medio de esa dificultad, ellas mandaron a buscar a Jesús porque ellas creían que nuestro Señor Jesús era la única persona que las podía ayudar. Aparte de que dicen las Escrituras de que ellas o ellos eran muy buenos amigos de Jesús de Nazaret. Marta tenía días angustiada porque su hermano Lázaro no mejoraba. Tenía días llorando, desesperada, y el único que los podía ayudar a ellos, cuando le llevaron la noticia, dicen las Escrituras, que se quedó 2 días más adicional a donde estaba. Cuando Jesús llega al lugar, el que estaba enfermo, dicen las Escrituras, que ya tenía 4 días de muerto. 4 días ya tenía de muerto, dicen las Escrituras. Pero sabe, cuando Jesús interviene, no llega ni antes ni llega después, sino que llega en el momento oportuno, en el momento indicado. Y cuando Jesucristo de Nazaret hace su entrada a aquel lugar, la atmósfera de aquel lugar cambió de tristeza y de muerte a esperanza y fe en que algo extraordinario iba a suceder. Porque eso es lo que sucede cuando llega Jesucristo de Nazaret. Donde llega Jesucristo de Nazaret, las cosas buenas tienen que suceder. La atmósfera tiene que cambiar, la enfermedad se tiene que ir, la muerte se tiene que someter, porque se trata de uno mayor que ya hace más de 2000 años vino aquí a este mundo y venció la muerte, venció el infierno, venció las enfermedades, y hoy día está vivo, es real y vive en nuestros corazones y en el corazón de todos los que creen en ese sacrificio de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando Jesús llega a aquel lugar, cambia la atmósfera. Y cuando Marta se percata de que Jesús estaba llegando, apenas lo ve, Marta le dice: Señor, si hubiese llegado unos días antes, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Es decir, la posición de Marta era como reclamándole o echándole la culpa a Jesús por lo que le había pasado a su hermano Lázaro.
Porque déjeme decirle que así hay gente en este mundo que creen que ellos se merecen todas las cosas y que hay que complacerlos obligatoriamente cuando ellos hablan, pero eso sí, sin compromiso con el Señor. No quieren compromiso con Dios, pero cuando a ellos les pasan las cosas, ellos quieren que Dios les responda así, de forma inmediata. Gloria a Dios. Entonces, es cuando nuestro Señor Jesús le responde a Marta y le dice: Marta, tu hermano resucitará. Y ella le responde y le dice: yo sé que mi hermano algún día resucitará. Pero Jesús le vuelve a responder y le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Tú lo crees? Y ella le dice: sí. Pero el sí que le respondió Marta era un sí que estaba como supeditado a un tiempo futuro. Sí, yo sé que va a resucitar en algún día, yo lo voy a ver en un tiempo futuro. Esa fue la posición de Marta. Pero la actitud de su hermana María fue muy diferente a la de su hermana Marta, porque dicen las escrituras que apenas María se percata de que Jesús estaba llegando a aquel lugar, inmediatamente cuando lo vio, salió corriendo delante de su Señor, se postró delante de sus pies y dice la palabra que adoró a Jesucristo de Nazaret. Ahora, fíjese en la respuesta que Jesús le da a Marta. Cuando ella le reclama ¿por qué no había llegado antes? Jesús le responde y le dice: tranquila que tu hermano resucita. Es decir, él le deja abierta una puerta de esperanza de que algún día su hermano Lázaro iba a resucitar en un tiempo futuro. Pero como la actitud de María era diferente a la de Marta, a María Jesús le responde de otra manera, porque su actitud fue diferente a la de su hermana. Cuando ella ve a Jesús, se postra delante de Jesús y lo adora, ella silenciosamente se queda como esperando que Jesucristo de Nazaret tomara el control, y algo le decía por dentro que tenía la capacidad de revertir aquella situación y hacer un milagro sobrenatural en la vida de Lázaro. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús ante ese tipo de actitud de María? Fue diferente a la de Marta. A Marta le dijo: tu hermano resucitará. Pero a esta, como tuvo una actitud diferente, le dijo: ¿dónde está tu hermano? Llévame donde está él, que lo voy a resucitar. En el instante, en el momento. Porque eran dos actitudes diferentes con dos expectativas distintas. Porque la dimensión en la que se movía María era una dimensión diferente en la que se estaba moviendo Marta. María tenía dentro de sí la convicción de que Jesús tenía el poder y la capacidad de revertir aquella situación en un abrir y cerrar de ojos. Y así sucedió. Cuando Jesús vio aquella posición de María, le dijo inmediatamente: ¿dónde está tu hermano? Que lo voy a resucitar. Diferente a la posición de Marta, que llegó con una actitud como de reclamo delante de Jesús. Si hubiese llegado antes, mi hermano no hubiese muerto. Sí, pero yo soy la resurrección. Yo sé que algún día va a resucitar. Sí, algún día. Esa es la posición de María. Muy diferente. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Marta era una buena servidora dentro de la iglesia, pero ella pensó que eso le otorgaba a ella el derecho de reclamarle a Jesús por la muerte de su hermano Lázaro, como si Jesús hubiese tenido culpa de lo que le estaba pasando a su hermano. Mientras que María, como tenía una mayor intimidad o comunión con Dios que su hermana Marta, ella tenía clara la revelación de su Señor y esperaba algo mayor de Jesucristo de Nazaret.
Ella sabía agradar y adorar a Dios. Y cuando llegó a la presencia de Jesús, ella no llegó reclamando nada, sino que ella llegó postrándose delante de Jesucristo de Nazaret con una actitud correcta de adoración. Y eso fue lo que conmovió a nuestro Señor Jesús y hizo que Él entrara en escena. Hoy día nosotros necesitamos que la iglesia entienda la posición de María para que llame de esta forma la atención de Dios y podamos solucionar los problemas que estén a nuestro alrededor. Problemas que se presenten, problemas que resolvemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La respuesta de Marta le brindaba una esperanza a ella. En algún día su hermano iba a resucitar. Mientras que la de María fue instantánea, en el ahora, en el ya, porque ella tenía revelación del poder de Dios que se movía en la persona de Jesucristo de Nazaret. Esa tiene que ser la actitud de los hijos de Dios para recibir un milagro sobrenatural en el ahora, en el ya, en el presente, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Fíjense, 4 días de muerto que llevaba Lázaro no fue ningún inconveniente para el poder sobrenatural de Dios cuando hay alguien que es capaz de creer en ese poder de Dios. Amén, como sucedió con el caso de María. Ahora, si en este momento, si en este preciso instante, tú estás padeciendo de cualquier tipo de enfermedad o de algún mal funcionamiento de los órganos de tu cuerpo, déjame decirte que yo he venido a presentarte el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, quien resucitó a Jesucristo de entre los muertos y está aquí y te quiere sanar ya en el ahora. Así que si lo crees, yo te invito a que levantes tu mano, que cierres tus ojos, porque ahora mismo vamos a comenzar a orar y a reprender todo tipo de enfermedad, todo tipo de desgracia, todo tipo de malestar. Si usted tiene algún familiar, si usted tiene algún amigo que esté padeciendo en este momento en una sala de hospital, en una unidad de cuidados intensivos, producto de este fulano virus que anda por allí quitándole la vida a la gente, entonces asume la posición de esa persona y ponte en su lugar y vamos a comenzar a reprender todo tipo de enfermedad, todo tipo de dolencia, todo tipo de malestar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tiene que ser ya, tiene que ser en el ahora. ¿Me dice amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, cierre sus ojos, levante sus manos al cielo. Vamos a orar al Señor. Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret, te pido que a través del Santo, Señor, tú te puedas manifestar con poder sobre la vida de cada persona que está en este momento necesitando un milagro, Señor, en su vida. Señor, le hablamos a través de estos medios a todas esas personas, Señor, que nos están contactando, que nos están observando, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, Padre de la Gloria, vamos contra todo espíritu de enfermedad. Llámese coronavirus, llámese cáncer, llámese Alzheimer, llámese trombosis, llámese derrame cerebral, llámese mal de Parkinson, llámese epilepsia, llámese lupus, llámese alta o baja tensión, llámense enfermedades renales, llámense problemas de tiroides, llámense diabetes, llámese depresión, llámese tristeza, llámese miedo o llámese temor. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, los atamos ahora y en el nombre de Cristo revertimos todo diagnóstico médico en contra de tu salud y te declaro ahora libre de ese azote. Yo te declaro sano ahora mismo por el poder de la resurrección que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, lo declaro sano, lo declaro sano. Declaro, Señor, una unción sanadora, Señor,
cayendo sobre la vida de cada persona que nos está observando, Padre, que está necesitando un milagro, Padre, que está en este momento, Señor, necesitando una intervención sobrenatural, que está necesitando revertir, Señor, el diagnóstico que le han dado los médicos. En el nombre de Jesús, Señor, le ordenamos a esos espíritus de enfermedad ahora que suelten sus vidas, suéltenlos en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, sus cadenas, sus ligaduras, sus ataduras, y en el nombre de Jesús de Nazaret los declaro libres, Señor, de la enfermedad, libres de la muerte, libres de la depresión, libres de la incertidumbre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por el poder, Señor, que operó en tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Oh, sí, Señor, así lo declaramos, Padre bendito. Yo declaro sanidad. Aprovecho, Señor, de declarar sanidad, Padre bendito, sobre la vida de cada uno de los hijos de esta casa, Padre bendito. Yo declaro sanidad sobre los hijos que están en Tazacorte, Señor, sobre los hijos nuestros que están en los llanos, sobre los hijos que están en Punta Gorda, sobre los que están en El Paso, Señor, sobre los que están en Portonao, Padre. Declaro sanidad sobre los hijos que están en Ecuador, que están en Manta, Señor. Declaro sanidad sobre los que están en Venezuela, los que están en Valencia, los que están en Caracas, los que están en Falcón, los que están en Oriente, los que están en Occidente. Yo declaro sanidad, Señor, ahora sobre los hijos que están en Perú, Señor, allá en Arequipa, en Lima, Padre. Declaro sanidad, Señor, sobre los que están en Chile, en Santiago, Padre. Declaro sanidad a los que están en Estados Unidos, en Miami, en Florida, Padre. Declaro sanidad ahora en el nombre de Jesús, Señor, sobre los que están allá en Dominicana, en Santo Domingo, en Punta Cana, Padre, en el nombre de Jesús, donde quiera que estén, Señor, tus hijos ahora, yo los cubro con tu sangre preciosa. Yo los declaro intocables, Señor, intocables para este virus, Señor, que tiene de rodillas al mundo. Yo los declaro impenetrables para todo tipo de enfermedad, de desgracia, de malestar, de dolencia, de infecciones, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y los declaro, Señor, intocables, impenetrables para el reino de las tinieblas. En el nombre de Jesús, activo, Señor, ahora mismo, Señor, ese poder que actuó en la vida de Jesús, Señor, como lo es el poder de la resurrección de entre los muertos, declaro que se activa, Señor, sobre la vida de cada uno de tus hijos ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre de la gloria, y quedan empoderados, Señor, para atar y reprender todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, como quiera que se llame, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Padre bendito, reprendemos todo espíritu de retaliación, todo espíritu de venganza, Señor, y los cubrimos con la sangre de Jesucristo y los declaro, Señor, intocables, impenetrables en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, como ministro de tu palabra, Señor, le ordeno al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora que retroceda de la vida de tus hijos. Retrocede ahora en el nombre de Jesús. Te prohíbo tocar a los hijos de esta casa en el nombre de Jesús. Te prohíbo en el nombre de Jesús, como quiera que te llamen, muerte, infección, virus, dolencia, malestar. Te prohíbo tocar a los hijos de esta casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Aplico la sangre de Jesucristo de Nazaret sobre ellos, Señor. Una protección divina donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, para la gloria y para la honra, Señor, de tu santísimo nombre, Señor. Los activo, los cubro con tu sangre preciosa y te doy las gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Te doy en el nombre de Jesús. Te alabamos. Te bendecimos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre. Gloria a Dios. ¿Saben? Mientras
adoramos al Señor. Ya me queda menos de 2 minutos. Se nos va a volver a caer la señal. Pero inmediatamente nos volvemos a reconectar porque no hemos terminado el servicio, porque vamos a tomar la Santa Cena, porque nos vamos a cubrir con la sangre de Jesucristo, porque los días son malos. ¿Saben? Los días que estamos viviendo son días bastante difíciles y ahora es cuando más necesitamos agarrarnos de las manos del Señor. Así que sigamos adorando la presencia del Señor. Si se nos cae la señal, inmediatamente nos reconectamos. Sí, Señor, fluye, Padre. Espíritu sopla, Espíritu sopla, deja que me inunde tu hermosa presencia. Espíritu sopla.